El otro día estaba viendo a mi youtuber favorito, ¿no? Que es Ale Wong. Y él hizo como un participo o algo así para que gente enseñe su talento doblando cosas, ¿no? Y yo doblé a Stitch. De hecho, ahí pueden verlo. Diálogo cambia la voz. Y ese soy yo, miren. Ahí está mi canal. Tu familia nunca Te abandona. Ah, te le salió bastante bien, ni te olvida. Y literal, mi reacción cuando dijo a él le salió bastante bien. A él le Ella lo salió hizo posta. real, o sea, lo hizo bien, lo hizo Posta. en serio. Mi doblaje. Eso, cuando dijo eso, estaba emocionadísimo. Literal, me acuerdo que estaba en el carro. Estaba en el carro. Estaba en el carro y estaba con mi primo comiendo McDonald's. Estábamos comiendo eso. Y de la nada veo que subió el video. Lo veo. Y so what is a man? Entonces, el día se me ocurrió decir 50,000 veces su nombre. De hecho, ya lo había hecho, pero como que no quería que se vea todo así desde cero. O sea, todo así como saltando, así que lo voy a hacer desde cero, ¿ok? Ya estaba en 12,000 clics, sí. En 12,000 veces, pero bueno, intentamos. Ale. Vamos a poner un poquito de música para ambientar el día. Ryan, let's go. Oh, y esta es la de la te la cuento, ¿no? Es la de la te la cuento. Ryan, let's go. Ok. Ale, wangale. Alejandro Wang, Alejandro Wang, Ale Wang,
Ale, 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 ale. Estamos bien, ¿eh? No creo que se escuche muy alto. Y creo que se escucha la música. A ver. Ahí está, sí está. Ahí está mejor. Ale, 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 ale,
Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Ale, 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 ale. Ale, ale. Ale, 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 ale. Esta no es la que estaba, así es. Ale, Ryan, let's go. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Ale, 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 No sé qué está pasando.
Ale, 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 ale. Ale, 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 Frío que tengo, gente. Oh, qué frío. Ale, 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 ay. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale,
ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, cambiamos de canción, gente. Cambiamos de canción, ¿qué? Ok. Que esto me gusta. Vamos a rapear, gente. Súbame el volumen. Yo. Yeah, no puedo rapear, pero igual lo voy a hacer, yo. Ale, es todo lo que voy a decir. Ale, es todo lo que voy a contar. Yo, Ale, puede que esto no vaya a rimar. Yo, Ale, hasta llegar a 50,000. Yo, mira como voy, yo sigo acá. Yo no hago trap, tampoco hago rap. Yo no rapeo, tampoco canto, pero bueno, igual lo intento. Me tiro tremenda barra, no importa porque yo soy de Ibarra, Ecuador. Y no importó, yo soy de Quito. ¿Y qué importó? Bueno, no importa nada. Bueno, ahora vamos a rapear, diciendo Ale, ya. Diciendo Ale, ya. Aquí me estoy pasando el aburrimiento por decir ale wang. Ya, seguimos aquí con toda la esperanza de lograrlo y pasar por toda la casa, ya. Ecuador in the house. Todo lo que tengo que decir, así que dale gas. Ale wang. Ale wang. Ale wang. Ale wang. Yo, mira, sigo acá con mis rimas. Yo cada vez que te oigo te lastimas. Digas lo que me criticas. Digas, no mentira, nadie me critica porque ni me conocen ni en mi esquina. Yo, así que eso es todo lo que tengo que decir para toda la gente de ahí. ¡Ay! Me salió. Y le vamos a dejar el volumen alto. Yo, hasta que llegue el coro que dice Ale wang. Ale wang. Ale wang. Ale wang. Chino, igual que Luffy, from the start. Yo, es todo lo que tengo que decir. Yo, Ale wang. Ale wang. Yo, Ale wang. Ale wang. Yo, Ale wang. Oh, Ale wang. Yo, Ale wang. Oh, Ale wang. Yo, Ale wang. Yo, Ale. Yo, última rima y con esto me despido. Tranquilo, llego a los 50 suscriptores antes de octubre. Y no lo niego, yo soy el mejor, bro. En YouTube, en Facebook, ahí eso yo no tengo. Me olvidé, tampoco no tengo TikTok. Bueno, para Iron sí, pero para mí no, ¿entiendes? Ey, Ale wang. Ale, me está quedando bien esta tema. Ey, Ale wang. Ale wang. Yo, yeah. De Jeremy, Iron, para toda la gente de por ahí. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, Ale. Uy, sigue. Oh, no. Wow. We could leave the lights out. Ale
ale wangi ale 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 dale 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 au dale 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 ale 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 okay. Tengo que bajar el volumen, si no me bajan en vivo. No estoy en vivo. Última rima que no lastima, pero sí. Que la gente no se contradiga, que no se humilla aquí. Sí, claro que sí. Yo no sé rapear, no, pero me llegó el power, bro. No sé qué hablo. Ale wong. Ale wong. Ale Ale 5,000. Oof. Yo, by the port, this is I'ma do this in English, boy. Yeah. How you hear me? All I want. Yo, mira cómo vengo yo a rapear. Esto parecen pistas para trapear, pero no importa porque voy a trapear contigo el suelo. Bye. Mira cómo sigo con la rima, la barra que... Ok, no. Estoy muy aburrido.
Estamos en buen ritmo. Vamos, Vale, de hecho esta idea la agarré de Loco Chox, creo que sí es su nombre, que dijo Gonzo 100.000 veces, pero yo lo voy a decir 50.000 veces porque me voy a morir. Y no tengo agua, no tengo nada, así que
Guang, ale, ale, guang, yo, ale, 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 guang, yo, ale, 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 yo, ale, 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 ale,
Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, yo, ale, 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 ya, yo, ale, 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 ya, yo, ale, ale, ya, yo, ale, ya, ya, wap, ya, wap, ya, yo, Ahí se escuchó, no se escuchó, ahí se escucha, ¿verdad? No.
Ale, 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 ayuda, 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 ayuda. Ale, 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 guan, yo. Ale, 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 guan, yo. Ale, 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 guan, yo. Guan, yo. Ale, 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 guan, yo. Ale, 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 guan, yo. Ale, 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 guan, ale, guan. Ale, 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 Perdón, perdón. De hecho, déjenme, voy a escuchar un audio que me mandaron ahorita de mi tienda, de una tienda que tenemos una tienda familiar. Déjenme ver. Ahorita, espérenme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En serio? Ya, chévere, chévere. ¿Puedes trabajar los viernes, sábado? Ya veo, mijo, entre estos días ya. Me avisas cuando te debo una plata. Pero tenés que hacer nada más de la mano,
Ale 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 wanka. Ale 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 wanka. Ale 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 ale. Ale 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 ale. Ale 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 $9,999 alias. Entonces, Alejandro Wang. Brr. No sé por qué me pasa eso. Esperen, voy a cerrar la puerta de mi cuarto porque la vieron. Porque, esperen. Volví y debe haber traído agua porque mis labios están ahorita resecos.
Ale, 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 Yo, ale, 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 ale. Ale, 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 Llegamos a 12300 y me voy a tomar agüita, ¿ok? Porque tengo sed y porque me duele todo. Ale. Creo que no dije muchos ales, así que Bro, me abrieron la puerta de nuevo. Ok. Bueno, luego cuando llega a 12300 cierro y abro.
Ok. Vuelvo en... Vuelvo en unos 10 segundos, 15 segundos. Tengo que correr porque tiempo no perdona. Ale, guan, 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 ale, ale, ale. Ale, y volví, ya volví. Ale, 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 ¿cuánto tiempo ya llevo grabando? Casi una hora. Ale, ale, ale. ¡Ay, qué aburrido! Casi una hora. Ale, 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 si puedo. Ale, 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 it's a little bit that turns me high. Ale, 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 ale. ¿Qué? Ale, 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 Me disculpo, voy a tomar agua. Esperen.
No sé quién vino, pero están en mi cuarto, gente. Así que dale. Esperen, voy a hacer algo. Volví, gente. Ok, gasté mucho tiempo con eso, así que yo que iba a hacer, ale. Ya. Ale. Ay. Dígame que vaya. Esto creo que va a ser interterminado. A ver.
Ale 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 ¿Se escucha también? No sé si notaron que hubo como un corte. Es como que se fue la luz aquí. No sé si lo notaron. Creo que sí. Seguimos mejor, ¿no? Ok. Ale 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 ale
Ale, 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 esta música sin copyright. Ryan, let's go. Ale 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 Ay, no quedó. Ale 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 oh 55 ale 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 bro ale 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 ale
ale, 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 ale. Ale 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 ale. Ale 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 ale. Sí, te creo, ale, perdón, ese que escuchan ahí es mi hermano, jeje, jeje. Pues Tata Mika, si estás viendo esto, un saludo. Ale 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 ale
Vale. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Perdón. Ale, 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 En 10 segundos empieza lo que yo llamo la Ale Master. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, porque Vale, 2000 más para los 20.000. Yo creo que me voy a rendir. No sé, pero bueno, sigamos intentándolo hasta los 50.000, no importa nada.
Ale, 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 Oh yeah. Ale 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 ale. Ok, vamos a cambiar de canción porque me aburrí. Ok, viene la canción de nuevo. ¿Puedo sentirla? Ale, ale, pero es diferente. Ale One Remake. Yo, todo lo que Ale, ale, 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 yo, todo lo que digo es ale, 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 Wang. Esto parece la canción de la momia de los jóvenes titanes en acción. Oh no, no puedo decir esto por el copyright. Mira cómo sigo, yo te rimo con Ale Wang. Yo, Ale Wang es un chinito que me gustan mucho sus videos. Yo, reaccionó y me vio doblar. ¿Quién? Ale Wang, Ale Wang, Ale Wang, Ale Wang. Yo, Ale Wang, Ale, 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 Ale Wang. Ale, 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 Wang. Ale, 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 Ale Wang. Ale, yo. 150,000 veces su nombre, de eso se trata este video. Yo no puedo rimar mucho, pero yo rimo video con fideo. Yo, ale, 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 Ale Wang. Ale, 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 Ale Wang. Yo, viene el coro, yo sigo así. No importa lo que tengan que de mí decir. Yo, grabando con OBS Studio, claro que sí. Yo lo uso porque es gratuito. ¿Y qué? Ya. Mira cómo rimo, yo te digo lo lastimo, no te digo lo que yo pienso. Mira cómo digo, yo te digo lo que pienso. No sé qué hacer, ya. Ok, ya me aburrí.
Ale Juan. Ale, 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 ale. Ahí está. Ale, 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 Juan, yo. Ale, 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 Juan, ale, 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 Juan, yo. Ale, 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 Juan, yo. Ale, 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 Juan, yo. Ale, 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 Juan, yo. Ale, 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 Juan, yo. Ale, 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 Juanca. Ale, 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 Juanca. Ale, 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 ale. Si escuchan a una persona en el fondo es mi hermana, que no me cree que hago videos. Ale, 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 ale. Ale, 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 $20,000. Ale. Oh, Dios mío, no saben lo que me ha tomado. 200, 2,000, 20,000. Creo, no sé. No, ¿cuánto es? Si es 20,000, no. Ale, 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 ale,
Gente, me doy por vencido. Yo no puedo más, ya no me duele la boca de tanto decir y ale. Y aparte como que no he tomado agua, entonces me ha secado la boca entera. Así que si quieren parte 2, gente, segunda parte, claro, si quieren segunda parte, denle like, suscríbanse y todos comenten. Alewan, por favor, mira esto. Lo intenté, gente, yo no puedo, pero vamos aunque sea por el 21.000. No, yo no puedo. La garganta no me da más. Bueno, gente, eso ha sido todo. Suscríbanse, denle like y si quieren parte 2 para llegar a los 50.000, que me faltarían ahorita otros 30.000. Bueno, 29.541. O sea, sí, 41. ¿No? Bueno, 40. Alewan. Así que, bueno, gente, me despido y hasta la próxima. Chau. Ay, digo chau.